Esta es la sexta parte de este magua. Si no te has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que lo hagas. El prota llega al bosque huyendo con Shelly, cuando de pronto unos rayos de energía oscura aparecen debajo de Tenedos y surgen del suelo atravesando el caballo no muerto y haciendo a todos caer. El prota consigue dar la vuelta y aterrizar con la chica a salvo, pero está tan débil que con el movimiento sale lastimada y tose sangre. El prota se da cuenta de que su herida está empeorando cada vez más, por lo que sabe que tiene que encontrar un lugar seguro para curarla. Él voltea y le pregunta a su caballo si se encuentra bien, pero a pesar de que tiene varios huesos rotos, molesto, dice que todavía puede correr. En eso aparece Andrew, quien le dice que no tenga prisa, pues los cardenales están ansiosos por conocerlo. El prota voltea a verlo con una mirada que Andrew dice que es aterradora, y mientras envía su sombra al ataque de nuevo, le pregunta al prota si no querrá pelear con él, pues su cara aún le duele por el golpe. La energía oscura golpea al prota de lleno, por lo que este reconoce que se trata de magia de las sombras. Andrew toma a Shelly y le dice que lo torturará para luego llevarlo con el cardenal una vez pierda su resistencia, lo que hace enfurecer al prota, quien se lanza de nuevo para golpear al elfo. Andrew lo bloquea con facilidad y le pregunta si realmente es un mago, pues todo lo que sabe hacer es lanzar puñetazos, cuando una mano huesuda aparece frente a él y se da cuenta de que el prota acaba de invocar una horda de esqueletos, lo que molesta al elfo, quien dice que todos los caballeros del prota deben ser no muertos invocados por él, así que usa su magia para acabar con ellos y le dice al prota que si reparte su poder mágico entre los no muertos que invoca, no le quedará mucha magia para seguir luchando, cuando de pronto ve que hay unos enormes círculos de magia celestial detrás de él, y el prota usa el hechizo Espada de la Iluminación, que de un rayo de luz fulmina al elfo oscuro. Mientras cae, Andrew dice que el prota puede usar magia divina sin la ayuda de los ángeles, lo cual no debería ser posible, pues tiene los dos atributos mágicos de la divinidad y la nigromancia, pero entonces vemos que el prota aún no ha terminado y las esferas de electricidad mágica aparecen en el cielo para impactar con sus rayos al elfo, que grita de dolor y cae al suelo. Entonces Vivian, quien observa el enfrentamiento con el gato, dice que no está nada mal y le explica al pequeño que los Lich son expertos en la magia, por lo que Andrew estaba soñando si creyó que derrotaría a uno en ese ámbito. El gato pregunta si eso significa que el prota puede ganar, pero en vez de decir que sí, la demonio solo responde que no lo sabe. Andrew yace herido y agotado en el suelo, pero aprieta su puño con fuerza y con dificultad consigue arrodillarse, preguntándole al prota con odio cómo se atreve a provocarlo una y otra vez. Entonces vemos un extraño colgante con runas escritas en él que comienza a brillar, y el elfo dice que ahora es seguro que debe matarlo y lo hará. La energía del elfo se vuelve tan intensa que solo ella es suficiente para hacer que las aves salgan huyendo del golpe. El prota lo siente también y se da cuenta de que su oponente tiene de repente más poder mágico, una magia que se siente extraña y opresiva por alguna razón, y vemos que Andrew se levanta completamente renovado diciendo que debe matarlo, con un enorme círculo mágico a sus espaldas. El gato pregunta qué está pasando, pues de repente la energía del elfo es tanta que le da asco, y Vivian dice que puede tratarse de Krimatra, lo que confunde al gato y pregunta qué es eso. La demonio le explica que fue un tiempo que quedó borrado de la historia de la humanidad, una época maldita tanto por dioses como por demonios, y que ha sido el primer y último pecado de la humanidad, por lo que el aura de la chica se vuelve sombría y Vivian pregunta cómo se atreve el elfo a andar por ahí descaradamente con el legado de Krimatra, lo que aterroriza al gato, quien se queda mudo y piensa que es la primera vez que ve ese tipo de cara en un demonio tan sonriente como ella, por lo que se pregunta qué hicieron los humanos en la era Krimatra. El prota piensa que se está quedando sin magia y no puede quedarse quieto porque aún tiene que curar a Shelly, así que utiliza un hechizo de fuego sobre el elfo oscuro para ganar tiempo, pero este solo se ríe y mientras deshace sus llamas como si nada con su propia magia, le pregunta al prota si eso es todo lo que puede hacer, para luego usar el artefacto y con su magia atravesar la armadura del prota, quien piensa que eso es malo. Con un último ataque, el elfo lanza otra andada de sombras que finalmente terminan por romper la armadura del prota y revelan su verdadero ser. El prota piensa que por suerte la tela sagrada que le dio Catherine pudo parcialmente protegerlo contra la magia y sus huesos no sufrieron tanto daño, por lo que se lanza con magia de viento contra Andrew, centrado en encontrar la manera de quitarle su objeto mágico. Sin embargo, tan solo con su pierna el elfo es capaz de detenerlo y clavarlo al suelo, preguntándole de nuevo si eso es todo lo que es capaz, y le dice
dice que no se atreva a tocarlo de nuevo. Ahí él explica que el legado de Krimarta puede triplicar instantáneamente su poder mágico, por lo que no hay forma de que un Lich como él pueda derrotarlo. El prota se da cuenta de que está suprimido por la magia y no puede moverse. Entonces, el elfo saca su espada y le dice que como es un Lich, todo lo que tiene que hacer para matarlo es atravesar el fuego de su alma, por lo que desmembrará su esqueleto poco a poco, y puede que le duela un poco. Mientras cae la espada, el tiempo se congela y el prota piensa que debe tranquilizarse y pensar rápido, pues no puede caer todavía, ya que Shelly está esperando aún que la cure, pero no puede pensar en nada. Entonces Vivian levanta su cabeza y le dice que sabe que es difícil el hecho de que así funcione el mundo, donde los fuertes pueden pisotear a los demás y los débiles ni siquiera tienen derecho a pedir clemencia. Así que le pregunta si quiere el poder para salvar a Shelly y que para obtenerlo solo tiene que invocar su nombre y le dará el poder que necesite para cambiar todo lo que está sucediendo en ese momento. Y se nos dice que los ángeles nunca están cuando más se les necesita, pero los demonios sí, siempre que se esté dispuesto a pagar un precio. Pero entonces vemos que Andrew se quedó perplejo, pues fue capaz de ver a Vivian y se pregunta qué está pasando, pues la presencia de Vivian es abrumadora y no se había dado cuenta del momento en que llegó. Ahí la chica piensa que eso es malo, pues al aumentar su poder, el elfo pudo descubrir su ocultación. Andrew intenta huir, pues dice que los demonios no le responden a nadie y ella parece tener miles de años de antigüedad, cuando de pronto Tenedos lo derriba e interrumpe su ataque y le dice al prota que es su oportunidad, por lo que este se levanta herido y de un salto consigue robar el medallón de Andrew. Derrotado, Andrew termina atado y llama bastardo al prota por ser un paladín que se alió con un demonio, y dice que da igual, pues los elfos también tienen tregua con ellos, así que no pueden matarlo. Pero el prota solo se pregunta qué tanto lleva diciendo el elfo desde hace rato, mientras Vivian tiene un semblante oscuro, pues piensa que Andrew es un inútil por no aguantar un poco más, ya que si lo hacía, quizás el prota hubiera terminado cediendo ante ella, pensamiento que hace que use al gato como juguete de estrés, y este le pida que por favor no lo intimide a él por su frustración. El prota suspira tranquilo finalmente y dice que ahora debe realizar el tratamiento de Shelly, así como arreglar a Tenedos, pero en eso vemos que sus ojos comienzan a cerrarse, lo que llama la atención de todos, en especial del gato, quien se acerca preocupado al prota y este solo llega a preguntar de qué habla sin que pueda oírlo, hasta que finalmente cae desmayado. Entonces vemos que su fuego de alma vuelve a encenderse y a brillar dentro de sus ojos. El prota se despierta exaltado y consciente de que se desmayó, por lo que comienza a preguntar desesperado por la hora ¿dónde está Shelly? Y si usó demasiada magia, cuando alguien le dice que ella está bien, además de reconocer su voz y preguntar si es el prota. Así que este voltea y ve que se trata de Eirene, por lo que entra en pánico cuando la reconoce e intenta rápidamente explicarle todo, pero ella lo detiene y le pide que, antes de explicarle, se ponga la armadura, la cual sostiene a Abby Roberts, aterrado de que el esqueleto del prota esté bailando, y Eirene le dice que alguien lo está esperando. El prota se pone la armadura y acompaña a Eirene, mientras piensa que no le está preguntando nada a pesar de haber visto su verdadera forma, y se cuestiona qué pasó con Shelly, el gato y Tenedos, cuando de pronto una voz le dice que todos están bien, pues la magia de transformación y las heridas de Shelly ya fueron curadas, por lo que lo único que necesita ahora para estar completamente recuperada es una noche de sueño. También que todos los demás se encuentran en el campamento, así que él solo debe seguir a Irene para encontrarlos. Y vemos que se trata de Catherine, quien el prota se alegra de que esté bien. Vivian dice que no solo está bien, sino que su olor se volvió más molesto aún. Y vemos que el ángel la colgó sobre su espada con un cartel de demonio malo que se aprovecha de los demás, por lo que ella le pide que la suelte, pues no hay nada de malo que los demonios hagan cosas malas. Entonces Catherine le cuenta al prota que el Espíritu Santo le levantó restricciones y le dio más autonomía, por lo que ahora puede decidir si ayudarlo o no sin su consentimiento, lo cual conmueve al prota, pero la chica piensa que eso significa que tampoco tiene la protección de la tregua entre deidades, aunque no le dirá al Lich. El prota piensa que ahora todo eso le permite respirar y centrarse en el problema de la capital, cuando finalmente llegan a su destino y vemos que es un enorme campamento con todas las personas que decidieron evacuar la capital con él, por lo que el prota rompe en llanto y a Irene le dice que todos ellos le agradecen por haberlos ayudado.
E Irene le cuenta al prota que escaparon 2300 personas quienes a partir de ese día son su gente. El prota se sonroja de que sean tantos, pero Irene se sorprende de que esté feliz, pues solo 2000 de los 100.000 habitantes de la ciudad decidieron seguirlo. Aunque dice que por ahora eso debería ser suficiente, la noble le dice que irán de regreso a la Ciudad Blanca, por lo que le pregunta al prota qué hará con la gente, y este está por responder cuando se queda callado y le pregunta a Irene cómo los ubicaría ella, lo cual la sorprende por pedir su opinión, así que ella le pide saber qué es lo que él piensa primero. El prota le dice que planeaba alojarlos en Puerto Salmón, pero que no pensó más allá de eso, e Irene le recuerda que debe pensar en cómo se alojarán, vivirán y cómo sacarán su comida, pues 2000 personas no es un número pequeño. El prota piensa que debería ponerlos a cultivar y la chica dice que es buena idea, pero al ser un puerto, las tierras alrededor son salinas y no se pueden cultivar alimentos, además de que la economía de ahí es impulsada por el comercio, pero por los impuestos el pueblo era pobre y débil, razón por la que no querían aceptar a 2000 personas que trae un gobernante al que nunca han visto, y el prota admite que no tiene idea de cómo lo resolvería, pues solo conoce a los habitantes de los pocos días de cuando llegó al mundo humano, así que si Irene tiene una manera de ubicar a esas personas le pregunta si podría enseñársela, lo que hace pensar a la chica que él ya no se conforma con ser un caballero heroico, sino que está proponiendo aprender a ser un buen líder, por lo que ella menciona la orilla del río ubicado a mediodía al noroeste del puerto, donde hay una extensión de playa. Ella dice que siempre ha sido una zona deshabitada debido a las crecidas del río, pero si construye una planta hidráulica río arriba, entonces el valle se podría volver fértil. Entonces el prota se da cuenta de que esas áreas Irene ya las tenía marcadas en su mapa. Ella dice orgullosa que dejó a Horus a cargo de la presa antes de que partieran hacia la capital, lo que sorprende y maravilla al prota. Irene entonces le explica que los primeros 6 meses debe darles comida, ropa y cobijo, también que durante los primeros 5 años no debe cobrarles impuestos y dejar que se queden los alimentos que cultiven hasta que la agricultura sea estable. Y le sugiere construir chozas al principio donde puedan alojarse y luego contratar artesanos del puerto para construir mejores casas. Así que maravillado el prota parte y le anuncia todo esto a la gente, quienes quedan fascinados con lo que les espera, y el prota finalmente entiende a lo que se refería a Irene cuando le dijo que estaba ignorando lo que la gente necesitaba. Entonces vemos a Benedict asumir el poder de nuevo en el reino, nombrando a canallas y criminales como sus nuevos ministros y permitiendo que la gente saque el reino a su antojo para luego coronarse a sí mismo entre los vitores de la gente, lo que hace que el arzobispo Dean voltee la mirada disgustado. Se nos cuenta que el prota evacuó la capital junto a Irene y a su regreso la caravana había crecido en miles. En ella vemos que está la niña maltratada por su padre, a quien Bot llama y le dice que suba al carruaje, pues es un largo camino hasta la Ciudad Blanca y ese es un carruaje para los heridos. Así que ella sube y le pregunta si es un príncipe quien está conduciendo por ellos. Él dice que más o menos y que estuvo un tiempo criando caballos, así que los conoce bien y puede hacerlo. Ella le pregunta si un príncipe también abandonó la capital real y él le dice que después de todo ya no hay lugar para él en esa ciudad y le pide que lo llame por su nombre, pues ya no es un príncipe. La niña le pregunta si no le gustaría ser rey, pues el paladín podría ayudarlo a conseguir el trono, pero él dice que es un título que significa ser responsable de toda la nación, y si un niño como él ni siquiera puede ser responsable de dirigir un carruaje lleno de gente, entonces mucho menos ser rey de un país, por lo que en realidad se siente aliviado. Bot dice que su plan es estar bajo tutela del prota por un tiempo, empezando como escudero de bajo nivel, y así eventualmente encontrar su propio camino, por lo que la niña dice que Bot es como ellos, ya que les tomó mucho tiempo renunciar a su pasado y encontrar la forma de salir adelante, por lo que no saben lo que les deparará el futuro, pero mientras recuerda a su padre violento, dice que si lo intenta, está segura que no será peor que el pasado, y ambos chicos acuerdan hacerlo juntos. En eso vemos a Shelly que hace cara de asco debido al brebaje que debe beber para recuperarse, y pregunta cuántas veces más tiene que beberlo, a lo que el prota responde que Catherine dijo que debe seguir tomándolo por otros 3 días. Shelly dice que de pronto la idea de ser un demonio no es tan mala, por lo que podría dejar de beberlo, pero el prota le dice que no sea caprichosa y lo beba, a lo que ella responde que es el único que no puede llamarla así, por lo que se ponen a discutir. Pero entonces Gregory aparece y los separa, diciéndoles que dejen de coquetear, y les pregunta ¿qué es eso de que tienen un compromiso de matrimonio del que nunca se enteró? Asustados, ellos le piden que les deje explicarle, pero él se niega a escucharlos y dice que nunca lo
admitirá. En un cambio de escena vemos a Turler estirándose, pues finalmente terminó la novela, así que sale de su casa pensando que es hora de ir con el prota y cobrar por su trabajo, cuando de pronto un grito llama su atención. Se trata de un hombre que tira unas canastas con frutas y verduras y le dice a alguien que se calle porque está gritando. Él le pregunta a una anciana a quien le pidió permiso para que pudiera hacer negocios ahí y si pagó la tarifa de protección, pues son la guardia personal del rey y no puede ser irrespetuosos con ellos. Llorando, ella le dice que no tiene dinero, pero el hombre le dice que no finja, pues el paladín les dio dinero del tesoro a todos los ciudadanos, por lo que están ahí para cobrar su deuda con el rey y debe entregar el dinero si no quiere morir, y comienzan a golpearla sin ninguna piedad mientras ríe de forma maníaca. Turler se sorprende de que esa situación suceda durante el día y en medio de la calle y se pregunta si no debería informar a la orden de caballeros del prota, cuando ve que la barbarie y el crimen están sucediendo por todos lados, lo que le hace preguntarse qué pasó en el medio mes que no salió, y le suplica al prota que regrese, pues si eso continúa morirán personas. Nos trasladamos al Abispo, a la capa de los demonios, donde el par de demonios y Vivian se encuentran de visita y esta última piensa que no importa las veces que vaya, no se acostumbra a ese lugar. Entonces se abre la puerta a un lugar llamado el Templo de los 1000 Demonios y los nombres de los 3 son anunciados, a la vez que el propósito de su visita. Ahí dentro un montón de diferentes demonios los reciben y la chica presenta a cada uno de los 3 diciendo que fueron a visitar al Rey Demonio, al cual vemos sentado imponente en su trono. Este entiende que tuvieron problemas en la misión de hacer caer al prota, y Zelda dice que así es, pues al ser el ejecutor de la misión intentó poner a la autoridad divina y al poder real en contra de las creencias del prota, conduciéndolas hacia el desastre y llevándolo a la decadencia. Sin embargo, en vez de destrozarse, el prota logró convertirse en santo, por lo que después del incidente las cosas se le salieron de control y ya no supieron qué hacer, así que solo pueden disculparse ante él por su incapacidad. El rey le pregunta si eso es lo único que quería decir, y uno de los demonios intercede por Zelda, diciendo que este no necesita disculparse por lo que pasó, pues nadie sabía que el prota podía convertirse en santo. Fue el primero o tal vez el último de la historia en lograrlo, así que más bien deberían tomarlo como un tipo de alerta. Ahí aparece otra demonio acariciando a Vivian mientras dice que la misión original ya no importa, y tiene curiosidad por saber la diferencia entre el prota y un santo normal, pues podría convertirse en el primer santo caído de la historia. Entonces Vivian dice que si lo único que quieren es verlo caer, entonces no es que no haya solución. Tarbia la reprende y le dice que cuide sus palabras cuando está frente al rey demonio, pero a este le parece interesante e intrigado decide abrir sus ojos, lo que obliga a Vivian a arrodillarse. Él le pregunta si su nombre es Vivian y ella dice que así es, mientras piensa que entiende que sea el rey demonio, pues su presión es aterradora, y el rey le pide que explique su propuesta a detalle. Vivian dice que las creencias del prota son diferentes a la del Espíritu Santo y que hay humanos como él que en vez de predicar las creencias del espíritu se aferran más al código de la caballería, por lo que si le dan libertad al prota, este seguirá creciendo y tarde o temprano va a destruir el sistema de creencias que le tomó miles de años al espíritu construir, cosa que los viejos del cielo no dejarán que pase, por lo que el prota generará un conflicto contra el mundo celestial, y será ese momento para que los demonios invadan los corazones de los humanos, lo que hace explotar en carcajadas malévolas al rey demonio, quien le dice que está bien dicho y la marca con su símbolo diciéndole que desde ahora es su sirviente. Él dice que las creencias se dividirán, el poder de Dios se deteriorará y será en ese momento cuando renazca el mundo, por lo que le ordena a Vivian que proteja la identidad del prota aunque le cueste la vida, incluso si tienen que romper el pacto que tienen con los dioses, del que le dice que no se preocupe, pues si lo rompe, usará su estatus para invocar cláusulas especiales y así protegerla, pero Vivian sabe que la condición para usar esas cláusulas es que tiene que salir viva y volver al abismo, por lo que básicamente la está abandonando para que se las arregle ella sola. Se nos cuenta que cuando el prota regresó a la Ciudad Blanca, la gente se la reasentó y comenzó a vivir su vida con normalidad, por lo que era momento de afrontar el problema en la capital. Sin embargo, sucedió algo antes. Uno de los soldados de Irene les informa que avistaron a 80.000 tropas del reino de Allen en la frontera y que enviaron a sus tropas de la Cruz de Hierro, sus fuerzas de élite, por lo que Seth, el señor de la frontera, solicita ayuda urgente. Irene se pregunta si el rey Barnet no aprendió su lección sobre no atacar a Isaac mientras
está con disturbios civiles, pero el explorador le cuenta que el ejército no tenía intenciones de invadir, sino que solo se encontraban pastando en la frontera. Así que la chica se pregunta si Barnett está poniendo a prueba sus límites, pues las funciones administrativas de la capital quedaron paralizadas, la familia real está muerta y el estado del reino es uno en que los señores están trabajando por separado, por lo que se pregunta qué debería hacer. Entonces el prota da un paso al frente y le dice que no se preocupe, pues él luchará contra ellos, pero ella le dice que no es posible, pues las tropas han invadido el reino y ya que él y su orden son su carta de presentación, su presencia en la frontera les mostraría a otros países la oportunidad de aprovecharse. Ahí ella piensa que la historia de la batalla en la capital debió haberse extendido y nadie querrá enfrentarse a él, por lo que siempre y cuando no esté en primera línea, su mera existencia es un elemento persuasivo. Así que le dice que ella se encargará del reino de Alien, mientras que su tarea consiste en sofocar el caos en la capital lo antes posible, pues si lo consigue, ningún país se atreverá a ser tan provocador. El prota le pregunta si irá al frente de nuevo y ella le dice que sí, pues durante su tiempo en la capital, Horus entrenó a un nuevo grupo de soldados a quienes llevará con ella a la frontera. El prota intenta protestar de nuevo y Irene entiende que es por su juramento, el cual le impide dejarla ir al frente de batalla sola, por lo que le dice que la golpee en la cara y que si lo logra lo llevará con ella. El prota se prepara y piensa que debe medir el golpe, pero cuando se lanza de pronto la chica lo derriba y lo deja completamente anulado. Ella le dice que es solo una técnica de combate normal y sabe que, en su opinión, él la considera débil, pues si levanta un dedo será reducida a cenizas, pero dice que a los que se enfrenta no saben cómo usar la magia y son de carne y hueso como ella. El prota se ve completamente movilizado y ella le dice que para un humano esa posición sería mortal, e Irene le aclara que no es una princesa que necesita su protección, sino la suprema gobernante del ducado Becher, y le explica que el país es como una sofisticada formación mágica que solo puede funcionar correctamente si cada uno hace su trabajo. Su deber como duquesa es ayudar a la corona a proteger el país, mientras que el suyo como paladín es calmar los disturbios que surgieron en la capital. Entonces el prota le pregunta si no piensa preguntarle nada, refiriéndose a su identidad, a lo que ella solo responde que sabe que le confesará sus secretos en su momento, por lo que el prota, conmovido, promete contarle toda la verdad a su tiempo y se desean suerte mutuamente. Nos trasladamos un mes después a una ruta comercial en las montañas entre los reinos de Aesat y Fides, donde el prota les encargó una misión de investigación a los niños de su orden llamados Aer y Nania, quienes se nos cuenta que se unieron al entrenamiento de Horus durante el viaje del prota y por ello obtuvieron la oportunidad de unirse a la expedición, y les dicen a los dos nuevos que deben hacerlo bien. Y vemos que se trata de Dora y de Bot, quien los llama caballeros a pesar de que le pidieron que los llame por sus nombres. Ellos dicen que su misión es hallar a un grupo de ladrones que asaltan el camino y ya van activos desde hace 10 años, pues si despejan la ruta los alimentos podrán ser transportados con tranquilidad. Aer les recuerda que solo son el grupo de investigación, así que deben evitar el conflicto cuando de pronto choca con lo que parece un arbusto enorme. El chico pregunta si es un árbol, pues la textura es rara, cuando de pronto se voltea y vemos que se trata de un hombre que se dispone a matar al chico. Sin embargo, Bok se adelanta y consigue bloquear el golpe. Este piensa que eso es posible gracias a la marca sagrada que los ángeles grabaron en ellos, que aumentó su poder y les permite enfrentarse a caballeros adultos. Sin embargo, la fuerza del hombre sigue siendo mayor a la suya. Nania salta para ayudar a sus compañeros y derriba al hombre, diciendo que usó el lomo de su espada para no herirlo, pero furioso, el hombre comienza a gritar en un lenguaje extraño que los chicos no entienden. Entonces aparecen más hombres entre los arbustos que terminan rodeando a los chicos. Aer pregunta qué les pasa a esos bichos y Dora les dice que son enanos, los cuales es poco común que aparezcan en grupo dentro de territorio humano. Nania le pregunta si sabe lo que traman, pero Dora dice que no, pues no entiende su idioma. Entonces el que parece el jefe le pide a uno de sus hombres que se acerque y le transmite un mensaje que el otro parece entender, para luego comenzar a decirle a los chicos que escuchen bien. El mensaje es que el jefe abrió la montaña y plantó los árboles, por lo que si quieren pasar por ahí deben dejar un tributo, de lo contrario no les importa matarlos o enterrarlos, lo cual deja a los chicos atónitos y confundidos. Aer entiende que los enanos deben ser los ladrones que estaban buscando, por lo que Nania pregunta qué deberían hacer, pues tienen demasiada gente como para intentar vencerlos, así que Bot le pide a Dora si podría ayudarlos a abrir una ruta de escape, a lo que ella dice que sí y arroja de inmediato su lanza en el aire. Ahí se nos cuenta que Dora tiene un juramento con el prota en el que no puede tomar la iniciativa de lastimar a los humanos, pero mientras vemos que su arma silba y rebota hiriendo a los enanos, se nos dice que ese juramento solo aplicaba a los humanos. Los ataques de la vampira cortan y repelen a los enanos mientras ella avanza, por lo que terminan apartándose y abriéndose un camino. Bot les dice que deben retirarse rápidamente, pues deben informar al prota lo antes posible sobre los enanos ladrones, y los dos caballeros comienzan a seguirlo mientras corren y le dicen que no necesita decírselos, pues ya lo saben. El jefe se da cuenta de esto y les dice que se detengan, pero como no le hacen caso les ordena a sus hombres
es que no dejen a los humanos escapar y que lleven algo que tienen hasta ahí. El jefe les pregunta cómo se atreven a herir a sus hermanos y les dice que los hará pagar por eso, mientras vemos que lo que llevan es un enorme cañón. El jefe ordena que disparen y el arma estalla con una gran bola de fuego que recorre el terreno y alcanza a los chicos en segundos, por lo que Dora se queda en la retaguardia para detenerlo. Ella dice que sin encantamientos debería poder resistir las armas de fuego de los enanos y recibe el disparo directo con su lanza, haciendo que el fuego se divida por la mitad y partiendo el proyectil en dos, aunque el impacto consigue destruir la mitad de su casco. Ella dice que, como esperaba, gracias a la protección de la marca sagrada no sufrieron ningún daño y que todavía odia la luz del sol. De pronto, ella abre su ojo y activa un hechizo sobre los enanos que los ciega por un momento y luego los hace caer desmayados. Mientras se retiran, los chicos dicen que Dora es increíble y que preguntan cuándo se unió a los caballeros, y dicen que es la hija adoptiva del prota, por lo que es normal que sea tan poderosa. En un cambio de escena vemos al campamento del prota, donde se encuentra Andrew con una expresión incómoda debido a que tiene a Shelly enfrente. El elfo le pregunta si necesita algo de él y ella dice que quiere pedirle consejo. Le cuenta que el prota le dio su colgante, que le dijeron que es una antigua reliquia que puede aumentar la magia. Él le aclara que es un objeto que puede almacenar magia durante el día a día para luego usarla en momentos críticos, aunque piensa que para los humanos que no pueden usar magia en absoluto no les sirve de nada, por lo que es un desperdicio que el prota se la diera, y no entiende por qué insiste en llevar a Shelly a su lado, pues no le encuentra ningún propósito de más de ralentizar su marcha. Entonces vemos a Jones, quien descansa cerca y le dice por telepatía que debería estar agradecido de que ella esté ahí, o de lo contrario sería Andrew quien ralentizaría su marcha. Él responde que no quería estar ahí y es por culpa del prota que ahora tenga un sello de alma en él, y Jones dice que eso lo sufrieron todos. Andrew entiende entonces que también es una víctima y el vampiro se queja de que está peor que él porque el prota insiste en que lo llame papá, además de que solo lo deja beber sangre de cerdo, y el elfo admite que su situación es peor. Entonces Shelly los interrumpe y dice que parece que ellos dos se llevan muy bien, por lo que pregunta si puede unirse a la conversación, lo cual lo sorprende pues estaban hablando por telepatía y no dijeron nada en voz alta, y Shelly les revela que el prota imbuyó el colgante con magia, así que mientras lo lleve puede escuchar sus pensamientos, por lo que ambos se sienten espiados. Pero ella les dice que esa no es su intención, sino solo hacerles algunas preguntas como qué es exactamente Krimarta, qué sucedió en esa era y por qué el nombre no está registrado en la historia de ningún reino. En eso vemos que Vivian reprende al prota por estar leyendo y le propone salir a hacer buenas obras y predicar la doctrina sagrada, pero este dice que sus libros se los recomendaron a Irene y Catherine. Vivian le dice que no es un paladín si se queda en la tienda leyendo todo el día y que si lee debería ser la Biblia, además de que ha dejado de ir a misa. El prota le da la razón, pero el gato le dice que ella parece estar especialmente activa últimamente, a lo que el prota dice que, según lo que ha leído, podría ser a causa de un desamor. Ahí nos remontamos medio mes atrás, a cuando el prota salió de la Ciudad Blanca, donde Irene llenó su equipaje con todos los libros que tenía que leer, los cuales hacen sufrir a Tenedos por ser pesados, y el gato le dice que es el peso del conocimiento. Irene le dice que tiene mucho tiempo para leerlos y que le ayudarán a conocer el mundo de los humanos, además de que no debe preocuparse de no entender, pues tiene a un profesor al que puede acudir en cualquier momento. Esta es Shelly, quien le dice que hable con los que están a su lado si se siente confundido, y a Irene le pide que no les defraude, pues es su primera vez yendo a un país extranjero. Entonces vemos al prota leyendo los libros cuando Vivian se lo arrebata y le dice que despierte, pues si se la pasa todo el tiempo leyendo esos libros inservibles no podrán investigar la Biblia. Pero el prota le dice que Catherine también está leyendo, por lo que Vivian salta furiosa y le arrebata el libro a ella también, para luego tomarla por los hombros y preguntarle qué rayos está pensando, pues no deja que su paladín aprenda de la Biblia para difundir la fe, y en vez de eso se pone a leer libros humanos junto a él, por lo que le pregunta si no se volvió un ángel caído, pero en vez de preocuparse por eso, ella le dice que ha estado mostrando una actitud demasiado activa desde que regresó del mundo demoníaco, y está segura de que le dieron una misión, lo cual hace entrar a la demonio en pánico, quien dice que la influenciaron, y Catherine dice que es sospechosa. Entonces el prota dice que Vivian tiene un poco de razón y pregunta si es adecuado para él como paladín no difundir la fe sagrada. Catherine lo piensa un momento y luego le pregunta al prota cuáles son sus creencias. Él le dice que cree en el Espíritu Santo, pero ella le dice que eso es falso, pues si creyera en eso hubiera obedecido y sacrificado a Bot en la capital. Entonces se le pregunta cuál fue su pensamiento más puro de cuando se convirtió en santo, y el prota dice que fue proteger a Bot y devolver todo a la justicia. Así que Catherine dice que es correcto y eso, su justicia, es su creencia a la divinidad sagrada que le pertenece. El prota queda confundido y Vivian piensa que la conversación se está volviendo absurda, así que Catherine comienza a explicar a detalle. Ella dice que cree en sacrificar los
intereses individuales a cambio de la felicidad de la mayoría. Esa es su divinidad sagrada, y hasta ese momento todavía piensa que fue la elección correcta para los ángeles. Ella dice que la justicia no es una norma moral, sino una búsqueda de lo divino, así que cada persona tiene su propia justicia. También cuenta que en el cielo hay un total de 19 espíritus, cada uno con su propia definición de divinidad y su propia justicia, y la Biblia es el resultado de la deliberación conjunta de todos ellos, por lo que solo es un libro de enseñanza para la iluminación, no una regla inmutable ni eterna, así que puede explorar libremente el camino sagrado que le pertenece solo a él. De vuelta al presente, Vivian piensa que no todo va bien, pero su misión solo es mantener la identidad del prota oculta y se pregunta qué le pasó a Catherine en el cielo, pues regresó muy cambiada. Entonces le avisan al prota que el grupo de investigación volvió, y mientras los vemos agitados, los caballeros dicen que tienen un descubrimiento importante. El prota le ordena a Er que reporte sus descubrimientos, y este les cuenta que descubrieron la verdadera identidad de los bandidos que acechan en el territorio del suroeste, un grupo de enanos que estima son alrededor de 40 personas, pero el prota no sabía de su existencia. Tora dice que fueron hipnotizados temporalmente por ella, por lo que probablemente despierten en un rato, y dice que tienen armas de fuegos grandes, tan destructivas que ella solo puede bloquear 2 o 3 como máximo, pero si se las topa un caballero de la luna de plata común, teme que lo hagan cenizas en un instante. Tanto poder asusta al prota, y Shelly le explica que es un arma especial en forma de tubo, que se dice que solo los goblins y los enanos saben cómo fabricar. Ella dice que la banda de ladrones enanos probablemente no tiene un lugar al que pertenecer, por lo que le recomienda al prota reclutarlos para que se unan a los caballeros de la luna de plata, pero el prota nunca los ha visto, así que pregunta qué son, y si son una rama de la especie humana, pues es un lich que viene de un lugar aislado de información. Entonces Shelly le cuenta que, según la leyenda, los enanos fueron creados por los dioses a partir de los cuerpos de gigantes como un producto fallido. Sus cuerpos son pequeños, pero sus físicos son fuertes, por lo que son buenos forjando, y según los registros, las armas forjadas por los enanos son capaces de matar a un enorme dragón. El prota reflexiona sobre que sean un producto fallido de Dios, pero entonces Catherine aparece y dice que no tiene nada que ver con ellos, pues al igual que los demonios rurales, los enanos son criaturas originarias de esa gran tierra, por lo que entre los ángeles los enanos tienen otro nombre, la raza bendecida por la tierra o hijos de la tierra. Entonces vemos al grupo de enanos donde uno de ellos le dice al jefe que, como se esperaba, encontró su campamento. Este se burla de los humanos, pues como dijeron que tenían que reportar su presencia, supo que tendrían un grupo más grande, además de que Dora debe pensar que fueron hipnotizados mientras en realidad los estaban siguiendo. Y se nos dice que los enanos no tienen habilidades mágicas, pero nacen con una alta resistencia a la magia, y el jefe dice que cuando todos estén dormidos esa noche atacarán y robarán todo lo que tienen. Sin embargo, Vivian los escucha y les avisa a todos que se encuentran en la colina planeando cómo robarlos, por lo que le pregunta al prota si quiere que los someta, pero le dice que no pueden hacer eso, pues si quieren tener posibilidades de reclutarlos, primero deben mostrarles su amistad, lo cual hace que Andrew se enfade. Jones le pregunta al elfo que tiene de malo reclutar a los enanos, y este le cuenta que son los enemigos ancestrales de su raza, por lo que no pueden convivir en paz. Él le pregunta al vampiro si él podría imaginar vivir y comer con hombres lobo, que son los enemigos ancestrales de los vampiros, lo que Jones dice que sería imposible, por lo que se une al elfo para protestar contra la alianza. La noche llega y las luces se apagan en el campamento, por lo que los enanos se lanzan por el risco hechos bola para comenzar su atraco y llegan a la primera tienda. Los enanos comienzan a revisar el campamento con la intención de robarlo todo, pero cada tienda que abren la encuentran vacía. Esto les parece extraño, pues vieron a muchos humanos durante el día y se pregunta si escaparon todos, pero su jefe les dice que no se alarmen y les señala la tienda principal donde aún hay luz. Ellos se sorprenden por su tamaño y dice que es la tienda más lujosa, por lo que las cosas buenas deben estar adentro, así que se disponen a asaltarla y entran gritando que todos se queden quietos pues es un robo, cuando de pronto un montón de confeti los recibe junto con un grito de sorpresa, y vemos que se trata de toda la orden del prota, quienes les dan la bienvenida a la fiesta organizada por los caballeros. El prota se acerca al jefe y le dice que todo ha sido preparado especialmente para ellos y que van a amar a esa cálida gran familia. Molesto, el jefe le dice que fueron a robar, pero el prota le mete un pedazo de carne en la boca diciéndole que se calle y coma. El enano se devora la carne y nuevamente dice que no están ahí por eso, sino para robar, y que no desafíen su profesionalidad, pues son expertos en lo que hacen. Pero el prota le dice que eso está bien, pues aprecia a los profesionales como ellos y le pregunta si les podría hacer una entrevista sobre sus planes y expectativas futuras, lo que convence al enano, quien se siente y le dice que es muy astuto. Este comienza a platicarle que el robo no solo se trata de atracar, pues en
en ese mundo ninguna banda de ladrones puede hacerse grande y fuerte solo robando. Así que el prota le pregunta cuál sería la razón para que ellos elijan ser robados por su banda en vez de otras bandas, y el jefe dice que es porque hay un servicio que ofrecen que ninguna otra banda de ladrones tiene y que mejora la experiencia del cliente, y saca de su bolso el libro sagrado, el cual afirma que dice que los ricos deben compartir con los pobres, y como ellos son pobres deberían compartir su riqueza con ellos, pues los enanos son gente honrada que trabajan duro todos los días, pero que son pobres a pesar de ello, todo porque los ricos se llevan la mayoría de los recursos. Sin embargo, el prota lo golpea y le dice que el Espíritu Santo nunca dijo esas palabras, sino que dijo que deberían tratar a los demás como les gustaría ser tratados, y le pregunta molesto si de verdad leyó la Biblia, a lo que el jefe dice que solo leyó 3 páginas y estas tenían muchas palabras que no entiende, por lo que el prota lo golpea de nuevo diciéndole que entonces no use el espíritu para engañar a la gente. El enano le pregunta qué le importa, pues solo quiere mejorar la experiencia del cliente, y el prota dice que le importa bastante porque es un paladín, lo cual implica que está en contacto con el espíritu sagrado, por lo que el jefe se da la vuelta buscando el apoyo de sus hombres, pero cuando lo hace los ve a todos atados y le dicen que los caballeros los secuestraron mientras comían. Así que el prota le dice al jefe que su plan profesional tiene problemas, pero los ayudará a encontrar nuevos objetivos porque es un paladín bondadoso, y el jefe le pide perdón. Vivian le pregunta a Catherine si está bien que continúen así, pues parece que el prota se desvió del camino y deberían estar usando el amor para convencer a los enanos en vez de los puños, pero Catherine dice que con la fuerza suficiente el amor no importa, y le pregunta si no sabe que la influencia de los ángeles no solo se basa en el amor, lo cual irrita a Vivian, quien ya lo sabe, pero piensa que son los ángeles los que ocultan cosas, y comienza a tener preguntas existenciales mientras se nos dice que ese día Vivian experimentó las dificultades de tener sentido común. Entonces vemos a la orden del prota, quienes felices festejan que finalmente pueden salir de las montañas en las que llevaban perdido medio mes, gracias a la ayuda de los enanos, y ven que hay un pueblo adelante, por lo que envían exploradores. Ahí uno de los habitantes les dice que es la frontera entre el reino de Fides y el principado de Parn, países que están en guerra, por lo que el pueblo ha sido asaltado por ambos bandos en los 2 últimos meses y esperan que el mes que viene sea igual, por lo que le dicen a Aer que es mejor que se vaya. Este dice que según su información ambos países han sido amigos durante generaciones, por lo que se preguntan por qué de repente hay una guerra, y Bot dice que puede ser porque la iglesia se debilitó. Nanya pregunta qué tienen que ver con eso y Bot explica que porque en el continente el poder divino está por encima del poder real, pues todos los reyes necesitan el permiso del papado para ser coronados, al igual que cuando quieren empezar una guerra, y recuerdan que eso fue lo que pasó durante la batalla de la Ciudad Blanca. Bot añade que el prota suprimió a la iglesia en la capital del reino, por lo que su influencia cayó hasta lo más bajo, y ahora no tiene tiempo para lidiar con el problema entre los 2 países, por lo que se hace la guerra con impunidad. Y los chicos entienden que la guerra comenzó por culpa del prota, quien en el campamento acepta que es así. Sin embargo, Shelly le dice que incluso sin él era inevitable que ambos países se enfrentaran, pues la península Eloi está aislada y la población no para de crecer, así que para alimentar a sus familias los países lucharían sin importar qué, así que no es su culpa, pero el prota insiste en que lo es, y Shelly le dice que sigue siendo tan ingenuo a pesar de todo lo que ha pasado, y este dice que es un niño, así que no tiene nada de malo ser infantil, por lo que le ordena a su ejército que se estacionen cerca de la aldea y se fortifique, pues está dispuesto a detener la guerra con tal de obtener comida prestada con la que salvar a la gente en la capital. Los soldados del prota comienzan a establecerse en el pueblo y la gente se pregunta de dónde vienen. Un anciano dice que son paladines que dicen estar ahí para proteger al pueblo, y aunque sean pocos, al menos tienen buenas intenciones, por lo que se disponen a cavar más refugios donde esconderse. En eso vemos a los enanos, a quienes el jefe les dice que escaparán cuando comience la pelea, por lo que un enano grita emocionado que es un jefe inteligente, y este lo golpea por gritar tan fuerte cuando alguien puede oírlos, y de pronto alguien dice que ya lo hizo, y vemos que se trata de Shelly, quien los saluda, por lo que el jefe asustado dice que pueden explicarlo. Sin embargo, ella les dice que no se pongan nerviosos, pues es una admiradora de los enanos, así que nunca los expondrá, y de todos modos es bueno que todos estén en buenos términos. Entonces ella les dice que leyó en un libro una vez acerca de que los enanos pueden hacer un arma de fuego llamada pistola. Medio mes después, vemos a ambos ejércitos llegar de nuevo a las cercanías del pueblo, liderados por sus líderes, el rey Lu Zhen B de la dinastía de la serpiente dorada Fides y el gran duque Jin II del ducado del zorro blanco Barn. La gente se sorprende de que realmente llegaran y dicen que nunca habían visto a tanta gente junta, y el jefe de los enanos les recuerda que busquen el momento para escapar cuando inicie la pelea. En eso, un par de caballeros del prota aparecen en el campo de batalla. Lu Zhen ve el emblema de la luna y se pregunta si hay alguna familia en la península con un emblema así, mientras Jin se pregunta
pregunta si son refuerzos de su oponente. Entonces los caballeros anuncian que son caballeros del prota, quien solicita una conversación previa a la batalla con ambos gobernantes. Los soldados de Fides dicen que el prota hizo un desastre en Esad, pero que deben tener cuidado, pues aunque sea un tonto, es fuerte. Y los soldados de Barnes se preguntan cómo llegó hasta la península si no lo trajeron sus enemigos, además de que parece haberse corrompido, pero la iglesia no lo ha declarado hereje. Entonces, ambos gobernantes silencian a sus hombres y preguntan a los caballeros cómo pueden probar que son mensajeros del prota y no una trampa de sus enemigos. El prota se da cuenta de que cuestionan su identidad y Shelley le sugiere usar el sello de paladín que le dio el papa, pero este dice que no es necesario, pues las personas prefieren creer en lo que ven sus propios ojos, así que se monta en Tenedos junto con el gato y se presenta ante los reyes acompañado de Catherine, pidiendo que tengan una conversación previa a la batalla. La presencia del ángel intimida a los soldados y le prueba a Jin que el prota es auténtico, así que recobra la calma y le pregunta al prota qué desea discutir con él, a lo que este responde que es acerca de la guerra. Esto molesta a Lucien, quien dice que se está entrometiendo abiertamente en la guerra entre dos países, pues los perros del Espíritu Santo nunca quieren renunciar a la oportunidad de controlarlos, por lo que cabalga hacia el prota para hablar. Los tres personajes se reúnen al centro del campo, así que el prota les pregunta si obtuvieron el permiso del papa para librar esa guerra, lo cual los confunde y Lucien se ríe, disculpándose de inmediato, pues le sorprende que un paladín fuera desde tan lejos para hacer esa pregunta. Jin entonces le pregunta si él obtuvo el permiso del papa cuando declaró la guerra contra el reino de Isad, a lo que responde que no, pero tuvo la del Espíritu Santo. Jin dice que si no lo tuvo, entonces no tiene motivos para pedírselos a ellos también, y Lucien dice que fue a rezar al Espíritu Santo antes de la guerra, pero este no se molesta con simples mortales como él, por lo que el prota se da cuenta de que lo estaban provocando y el gato dice que no perdió el tiempo leyendo tantos libros. Entonces Catherine le dice que es normal, pues en el momento en que blandió su espada contra Benedict estaba destinado a suceder eso, pues ya que derrocó al rey, podría hacer lo mismo con ellos, por lo que todos los gobernantes a excepción de Irene deben estar llenos de rencor contra él, además de que a ningún rey de un país debe agradarle el Espíritu Santo, pues el poder divino ha dominado sobre el poder real durante demasiado tiempo, y a nadie le gusta que alguien esté por encima de ellos, incluso si es un dios, y le pregunta al prota cómo piensa manejar esa situación. Este entonces les dice que ambos tienen razón, pues no tiene que ver con el Papa ni el Espíritu Santo, sino que se trata de su propio deseo de que esa guerra no llegue a suceder. Él no desea intervenir en la guerra, pero desea que no se lleve a cabo, pues esta ya está causando problemas a mucha gente y si continúa causará más muertos y heridos, por lo que si hay algún conflicto entre ellos espera poder asumir el papel de árbitro para ayudarlos a resolverlo pacíficamente. Sin embargo, ambos dicen que no tienen ningún conflicto entre sí. El prota pregunta entonces por qué están haciendo la guerra y ellos dicen que es porque la península es muy grande. Lucien dice que no puede permitirse enviar a su ejército para luchas por otras tierras, además de que el ducado de Barnes se separó del reino de Fides hace 100 años, por lo que el prota recuerda las palabras de Shelley, donde además le dijo que la mejor manera de controlar la población es la guerra, pero el prota piensa que es muy cruel y se pregunta si no hay otra solución. Entonces Catherine le dice que Lucien está mintiendo, pues el reino de Fides es rico en bienes y el ducado de Barnes mantiene las rutas comerciales, así que ambos países son muy ricos, pero la mayor parte de esa riqueza estaba en manos de la nobleza, por lo que la gente común estaba peor que en Isad. Morirían de hambre cada invierno en ambos países y los nobles preferían dejar que los alimentos se pudrieran antes de venderlos a precio justo, así que es una guerra librada puramente por ambición personal, ya que si pudieran unir la península, eso les permitiría abrir los caminos de las montañas e invadir otros países para conquistar el mundo, por lo que el prota piensa que todos lo están engañando, aunque Catherine le aclara que más bien lo están menospreciando, pues debido a su batalla con Benedict, todos saben que los caballeros de la luna de plata no matan, por lo que incluso podrían usar heridos o civiles como escudos humanos, ya que desprecian su infantilismo y su bondad. El prota entiende que eso sea cierto, pues las personas buenas son estúpidas y merecen ser engañadas, pero ninguno de los dos es buena persona, se temen y por eso aparecen para hablar con él, así que el prota desenvaina su espada y dice que no lo entienden, pues si alguien insiste en continuar la guerra, será su enemigo, así que les pregunta quién de ellos quiere ser el primero en blandir su espada contra él, lo cual intimida y hace dudar a los dos gobernantes, quienes admiten tenerle miedo y le preguntan cómo propone arbitrar. Mientras en el pueblo, el jefe enano se pregunta por qué no hay pelea todavía. Lucien dice que su objetivo es derrotar al otro y tomar la tierra que les pertenece por derecho es irreconciliable, así que el prota sugiere que luchen entre sí en un torneo para determinar al ganador, una competencia en la que cada uno enviará a 10 caballeros a luchar entre sí para jugarse su honor. Así las muertes y heridas quedarán controladas
espadas. Entonces Lu Sen pregunta qué pasa si el otro bando no cumple su palabra, y el prota dice que en ese caso usará su espada para hacer justicia al vencedor, y promete hacerlo por su título de paladín. Y así es como acaba la sexta parte de este manga. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra paladín en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.